¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero me parece que ya estamos en vivo. Me presento para después presentar a nuestra invitada de honor. Yo soy César Amaury Sánchez Aguilar, soy médico, tengo la especialidad en psiquiatría y laboro en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Esta institución, en conjunto con AMPI, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, está llevando a cabo ya desde hace algún tiempo un proyecto que pretende hacer mes con mes divulgación a la población en general sobre temas de salud mental. Justamente se llama así, el 10 de cada mes hablemos de salud mental, y en esta ocasión se eligió un tema acorde a las fechas, el mes de noviembre, que es la revisión de la evolución del concepto de muerte. Tal vez de lo más interesante de este tema es cómo a lo largo del desarrollo del ser humano va dándose esta actualización, digamos, del concepto de muerte, el desarrollo de este mismo concepto. Y para poder hablar de eso es ideal entonces tener con nosotros a alguien que se dedique a la psiquiatría infantil y del adolescente. En este caso, colaborando con el proyecto, pues nos da mucho gusto presentar a la doctora Tisbe Sauer Vera. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra por la misma universidad y por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y psiquiatra infantil y de la adolescencia por esta misma universidad y por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Por favor, doctora Tisbe, pues hablemos de este tema, de la evolución del concepto de muerte. Queremos escucharte. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos acompañan porque fíjate que es un tema pues no muy fácil, no de muy fácil acercamiento, empezando porque a todos nos da miedo la muerte, ¿no? La muerte, este término que muchas veces nos espanta, pues porque es el término de la vida por definición, ¿no? Muchos también lo ven como la separación del cuerpo del alma. eh, el concepto lleva a la destrucción, el aniquilamiento, la ruina, ¿no? También la muerte podemos asociarla con los esqueletos de muertos, ¿no? Que para nuestra cultura es muy familiar, pero a lo mejor para otras culturas no. Eh, y entonces es un término que de entrada tiene muchos mitos, y lo padre de esta presentación es que vamos a ver cuál es el origen ontogénico y filogénico del concepto de muerte, ¿no? Justamente, pues queríamos arrancar antes de revisar a detalle qué pasa con el ser humano, pues entendiendo que la muerte, por supuesto, es algo que le ocurre a todos los seres vivos, que nosotros como humanos somos una especie más, que estamos emparentados con otros animales, porque nosotros mismos somos animales, y particularmente estamos emparentados con otros primates. Nosotros pertenecemos justamente a ese grupo, y otros primates que existen en la actualidad, que de cierta forma están emparentados con nosotros, los simios, los monos. En ellos se pueden hacer interesantes estudios de observación para entender que también parecen comprender qué pasa cuando alguno de los individuos de su grupo muere. Y esto puede parecer una mera curiosidad, pero es relevante para entender de dónde surge esta idea, este concepto que tenemos de la muerte. Sí, de dónde surge, cómo llega hasta nuestra especie y tal vez un poco hacia dónde se dirige. Se sabe que los primates no humanos, simios, monos, cuando alguien de su grupo muere, depende un poco de la relación que tenían con el individuo fallecido, su conducta, pero en todos los casos esta conducta sí varía en cuanto a la conducta previa.
al fallecimiento de este individuo del grupo. Tal vez las conductas que más llaman la atención son justo las de los individuos que eran más cercanos. Por ejemplo, la conducta de la madre del simio o del mono que falleció, pues es una conducta que puede incluso pues enternecer a los investigadores o generar algo de tristeza, de melancolía, pero es una conducta pues útil y necesaria. Suelen recuperar el cuerpo del individuo muerto, incluso cuidar de él, acicalarlo, pues por supuesto defenderlo de curiosos, de depredadores, justamente, y pues acompañarse del cuerpo durante algunos días en sus traslados, en su alimentación. Eh, Finalmente el cuerpo termina siendo dejado atrás, pero no es algo inmediato. Eh, Finalmente el cuerpo sí termina siendo hecho a un lado, pero no es de un momento para otro y se necesita este proceso, este ajuste en la conducta como para que, digamos, se actualice la idea en estos individuos de que en el futuro ya no se podrá contar con este miembro del grupo. Las conductas en los que no son tan cercanos al individuo muerto, otros de ese mismo grupo, pues son tal vez un poquito de menos cuidado, ellos sí exploran el cuerpo, ellos sí curiosean un poquito más y justo también van actualizando el hecho de que el rol que tenía este individuo en el grupo tendrá que ser tal vez cubierto por alguien más y es, sí, resignificar y entender que de nuevo no se podrá contar con él pues en fechas venideras. Y ¿por qué hablar entonces de esto? A veces puede parecer una mera curiosidad, como les decía, una cuestión ajena a nosotros los seres humanos, pero no es para nada el caso. De hecho, este mismo año se otorgó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a un genetista muy importante que lo que hizo fue, entre muchas otras cosas, secuenciar completo el genoma del neandertal, uno de nuestros pues ancestros extintos, ¿no? Un homínido extinto. Y tal vez no los que se dedican a la investigación, ellos tenían un poquito más idea, pero muchos de los médicos que sobre todo somos clínicos, pues nos llegábamos a preguntar y hacíamos esas preguntas sobre todo a los investigadores, ¿no? Pero, ¿y esto cómo es relevante para la medicina humana, digamos, ¿no? Porque es importante saber cuál era el genoma del neandertal, porque eso llega a ser importante y es porque justo entender de dónde venimos, cómo es que muchas de nuestras conductas tienen un origen en etapas previas de la filogenética de este trayecto evolutivo y pues por lo tanto tendrán también una trayectoria más adelante, pues es entender eso, lo que le da valor al descubrimiento de este científico y lo que le da valor también a comprender que el concepto de muerte y su evolución es algo que está presente en otros seres, incluso pues los más cercanamente emparentados con nosotros parecen presentar estas conductas que son complejas y que alguien podría incluso decir que dan a entender que sí pasan por un duelo y que sí están reconociendo la muerte en alguien de su grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues Tisbe, un poquito esto a qué nos podría llevar, cómo podríamos hablar de lo que está pasando con nosotros, sobre todo con los más pequeños, que pues nos interesa cuidar mucho de la infancia porque ahí es donde pues se gestan muchos de los problemas que atenderemos más adelante en la vida. ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que es bien interesante lo que nos dijiste, porque justamente en estos individuos neandertales encontraron que ellos se enterraban o tenían ciertos ritos funerales y que tenían junto a sus osamentas objetos. Entonces, cosas que no pensábamos que se podrían presentar como esto, como que estos individuos tenían rituales, pues a fechas actuales se está encontrando que sí. Y de la misma forma, quizá a veces pensamos que los niños no tienen idea de lo que es la muerte, ¿no? O que los niños, pues no sufren de que un individuo en la familia muera, ¿no? O que no piensan también en morirse o no sufren las pérdidas. Y la verdad es que los niños tienen mucha relación con este concepto de muerte, simplemente porque muchas caricaturas, cómics, películas, pues tienen que ver con que se mueren los personajes, ¿no? Las redes sociales, las noticias, muchos medios de comunicación
De hecho, pueden exponer de manera muy explícita el que alguien se muera, ¿no? Entonces, pues los niños están expuestos más de lo que nosotros pensamos a estos conceptos de muerte. Y como tú bien dijiste, los niños empiezan a aprender de los animales, ¿no? Lo primero que un niño sabe es que el animalito ya no se mueve, ya sea su mascota o que te encuentras a veces en el parque un ratón muerto. Y entonces ya no corre, ya no come y ese animalito pues está muerto, ¿no? Es de los primeros acercamientos que tienen los niños al concepto de muerte y es más común de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces también creemos que los niños no tienen la capacidad de comprender qué es la muerte, ¿no? Entonces, a veces pensamos que si un niño nos dice que se quiere morir, es porque él está manipulando, ajá, porque solo quiere obtener algo. Y a este respecto, por eso también vamos a hablar, pues tenemos que clarificar mucho con el niño qué es lo que nos está diciendo. Y esto depende mucho de la edad que él tenga, porque va a depender de la edad cognitiva, de la edad en la que está su pensamiento, de qué estamos hablando si él nos dice esto de la muerte. Por eso es muy importante, ¿no?, que en estas interacciones que tenemos con los niños, los adultos sepamos de qué estamos hablando. Justamente, Tisbe, muchas gracias porque, como bien comentas, la experiencia de la muerte está alrededor de nosotros en todo momento, desde temprana edad estamos poniéndonos en contacto con ella y el pues pretender que no es el caso de los más pequeños y que no requieren tener estas conversaciones, pues puede dificultar el que este concepto se asiente de una forma correcta en su entendimiento. Y sí, efectivamente, conversar acerca de la muerte es algo que incluso el mero sentido común, aunque también hay evidencia científica que nos conduce a eso, pues nos da a entender que es una necesidad, ¿no? El conversar acerca de la muerte es una necesidad prácticamente en todas las interacciones humanas. Podríamos decir que, pues al menos en el mundo occidental en el que vivimos, pues de forma global en las sociedades y de forma un poco más puntual en los grupos familiares, no hay una normalización del conversar acerca de la muerte. Y así como tantas veces en este foro de divulgación de salud mental se ha dicho que es importante normalizar el hablar de otros temas de salud mental, el hablar de las afecciones en el estado de ánimo, el hablar de buscar ayuda, de la misma forma, hablar de un fenómeno que prácticamente todos los seres humanos tenemos garantizado que nos va a ocurrir y bueno, en realidad todos los seres vivos, ¿no? De nuevo, el sentido común pues nos da a entender que resultará necesario y que además pues parece tener una cierta utilidad el poder entrenarnos y el poder darnos una idea de cómo comprender mejor este fenómeno que pues a todos nos ocurrirá en algún momento. Y también es importante llevar a cabo estas conversaciones en el mismo consultorio del profesional de la salud con los pacientes. Por supuesto que esto pues dependerá de lo oportuno que es el tema, pues tal vez de en qué etapa de la relación médico-paciente se encuentra pues esa diada profesional usuario, tal vez en los primeros momentos de la relación se está estableciendo pues el conocimiento del caso de la persona, de sus particularidades, su individualidad, el entender cuáles son sus motivos de consulta, pero llega un punto, sobre todo pues en el seguimiento de un médico que pretende pues ser el profesional de cabecera de un paciente o dar un seguimiento durante cierto tiempo, llega un punto en el que puede ser una conversación muy pertinente. Tal vez una conversación pertinente, sobre todo en algunos grupos de edad, asumimos que aquí estaríamos hablando de adultos con padecimientos crónicos, degenerativos, si será necesario hablar de cuáles son algunas de sus expectativas
de las situaciones culturales, religiosas, incluso que moldean esas expectativas acerca del final de la vida. Pero aunque esto es de nuevo algo muy de sentido común, no es exclusivamente con ese grupo de edad con quien se hace necesaria esta conversación. Entonces, Tisbe, podríamos también hacer pues esta conversación, supongo, en el consultorio y en el núcleo familiar con los más pequeños, y también habría algún beneficio de hablar con ellos acerca de esto. Sí, y algo importante es que a veces los niños dicen, yo me quiero morir, Mm. ¿no? ¿Y a qué se refiere el quererse morir? Casi siempre con niños y con adolescentes, niñas, lo que hacemos es clarificar a qué se refiere, porque a los más o menos entre los 2 o 3 añitos, el niño normalmente no tiene una conciencia de la muerte. Y a los 3, 4, 5 añitos, donde el pensamiento se llama preoperacional, el niño tiene la concepción de que la muerte es igual a inmovilidad y tan tan, y ahí se acabó este concepto, ¿no? Es después de los 6 años, cuando el pensamiento se llama un pensamiento de operaciones concretas, la muerte es más, se concibe más y se empieza a consolidar este concepto de muerte, porque los niños ya tienen eh, más definiciones entendidas dentro de esto, que es la irreversibilidad, reversibilidad. Antes de los 6 años, los niños saben que si algo se muere, como en las caricaturas, puede revivir, ¿verdad? Entonces la muerte sería de un cachito de tiempo y ya, se acaba. Pero después de los 6 años ya entienden los niños que sí hay algo que se llama irreversibilidad, es decir, que si te mueres, esa, ya no regresas, ya te moriste, ¿no? De ahí también se entiende otro concepto que es la universalidad. La universalidad, pues es que pues a todos nos va a suceder, ¿no? No va a diferenciar entre objetos o personas, y este concepto igual se adquiere después de los 6 años. Ajá. Eh, otro concepto que también se adquiere es la inevitabilidad. Es decir, que lo único que acompaña la vida, pues es la muerte, ¿no? Y los niños empiezan a entender estos conceptos, pues porque se mueren las plantas, se mueren los animales, porque hay noticias, ¿no? Y al mismo tiempo se entiende la no funcionalidad, es decir, que si tú te mueres ya no nada tuyo va a funcionar. Ajá. Entonces son 4 conceptos muy importantes que más o menos se adquieren a los 6 añitos. Eh, Hay estudios que nos dicen que hay niños de 4 años con coeficientes intelectuales de puntajes altos que sí pueden entender a partir de los 5 años lo que es la muerte, pero son estudios que se han hecho muy específicamente, ¿no? Y por último, hay un concepto muy importante que es la causalidad, que ya se alcanza un poquito más allá de los 7, 8 años, que es por qué se muere la gente. Ajá. Normalmente decimos, bueno, pues porque estuvo enfermo o o pasó algo, ¿no? A la mascota pues lo aplasté, ¿no? Y cómo entender que por eso o porque comió algo mi mascota ya se murió, ¿no? Entonces, vamos entendiendo poco a poco, dependiendo de nuestra etapa del pensamiento en la que estamos, de nuestro contexto cultural también, César, ahora que pasamos la fiesta de noviembre, ¿verdad? En otras culturas, pues se festeja el Halloween. En las culturas mesoamericanas se festeja el Día de Muertos y tenemos ese contacto con la muerte, ¿sabes? Papá, ¿por qué estamos poniendo esta ofrenda, no? Y entonces ya les empezamos a platicar a los niños, pues porque esta foto en la que está tu abuelito, ¿verdad? Es para recordarlo y mira, le vamos a poner sus objetos más preciados o la comida que le gustaba. Entonces la cultura también hace que nuestro concepto de muerte sea diferente. En otras culturas se disfrazaban, que es un poco de donde sale el Halloween, pues para que los espíritus de los que se murieron no nos reconozcan. En las culturas mesoamericanas es distinto.
Aquí les hacemos fiesta, ¿no? Aquí la muerte en esas culturas era parte de la vida, ¿sí? Entonces sí vemos un poquito distinto el concepto de muerte. Y a veces cuando los niños nos dicen, me quiero morir, antes de los 6 años, lo que en realidad quieren decir es que quieren estar con alguna persona que falleció, que ahí se la pasaban mejor, que ahí estaban contentos, ¿no? Después de los 6 añitos, pues hay que buscar a qué se refieren con quererse morir. Ajá, a veces algunos trastornos depresivos, ¿verdad? Cursan con ideas, con fantasías de muerte o ya ideas suicidas. Normalmente los niños dicen, bueno, yo me quiero quedar dormido o quiero desaparecer, ¿no? Por eso es muy importante que en las consultas, como dices tú, abordemos este tema y clarifiquemos a qué se están refiriendo nuestros pacientes. ¿Es solo querer estar con el abuelito, no? O ir más allá, pensar en otro tipo de, de situaciones. Uh-huh. Entonces, sí hay que hablar con los niños de la muerte. Es más, entre los adultos, César, creo que a veces evitamos hablar de la muerte porque no sé si te ha pasado, pero algunas veces nuestros compañeros de otras especialidades nos dicen, oiga, no le puede decir al paciente que se va a morir, ¿no? Cuando, pues en realidad esa no es nuestra función, ¿no? Es más, ni sabemos que eso pueda llegar a suceder en el tiempo que se estipule, ¿no? O que te diga el médico. Entonces, muchas veces, como adultos, también le damos la vuelta a hablar de la muerte, ¿no? Y lo que creo es que para, muy específicamente, los niños y los adolescentes, deben de ser momentos en los que sea oportuno, no en un momento específico, ¿sabes? Sino a lo largo de algún viaje o de situaciones que nos pasan, podemos abordar el tema de la muerte, como cuando se nos secan las plantas, ¿no? O cuando se nos mueren las mascotas. Y debemos de hablar con mucha naturalidad, con mucho cariño, ¿no? Con paciencia, con amabilidad y evitar estas circunstancias morbosas de la muerte. Nuestro vocabulario tiene que ser dependiendo la edad del pensamiento del niño, ¿verdad? Porque a veces hay papás que dan más explicaciones y al final pues se hacen bolas ellos también, ¿no? Entonces depende de la edad del niño y lo que dijimos ahorita, de cómo se vive el concepto, pues se habla con el niño, ¿no? Siempre hay que decir la verdad, porque hay papás que pueden decir, o maestros, o personas adultas que dicen, es que se fue un viaje, tu abuelito se fue un viaje, ¿no? Entonces, hablar a través de ciertos ejemplos, que quizá podemos poner un poquito más adelante, de qué podemos eh, hacer para hablar de la muerte. Podemos decir algunos ejemplos de películas, pero bueno, hablar con la verdad es muy importante y sobre todo expresiones que no lleven al niño a confundirse, porque si alguien se va a un viaje, pues tendrá que regresar, ¿no? Entonces, esa es una expectativa que el niño puede estar teniendo. Eh, es muy importante, como te decía, aclarar frecuentemente con el niño, pues estas fantasías de muerte que estaba yo diciendo, o si en realidad el niño lo que quiere es estar con la persona que se murió por la calidad del vínculo que tenía con esas personas, ¿no? Y algo muy importante, César, que creo que debemos de hacer como adultos para con los niños y los adolescentes es permitirles que puedan expresar sus emociones. Ajá. Y entonces eh, podríamos ponerlos a dibujar, ver películas, leer cuentos que hablen de la muerte, ¿no? Y facilitar la comunicación también con las escuelas, ¿sí? Evitar ciertas actitudes, ¿no? Como por ejemplo, no puedes llorar, ¿no? ¿Qué otra frase tú has escuchado, César, de estas que debemos evitar?
Pues a veces justo esas frases, Kisbe, que tienen que ver con invalidar la experiencia emocional del pequeño, ¿no? No estés triste, no vayas a hacer que se preocupen, ¿verdad? Los demás miembros de la familia por ti, ¿no? Cuando es incluso un, pues, desafío mayor y se siente tan poco natural el pedirle a alguien que limite esos estados emocionales, que los descarte, y por el contrario, podría ser muy positivo para la misma dinámica de la crianza, entiendo, el que el adulto le haga saber al niño que esas emociones pues son válidas, así como son esperadas, que tienen una razón por la que están ahí, que si de algo hablan es de lo mucho que quería a esta persona que falleció, y ese amor tan profundo es algo que pues debe expresarse de alguna manera, y en este caso ante la pérdida pues se expresa con esa tristeza, y que esa tristeza es incluso algo que están compartiendo todos los demás y que podría de alguna forma ayudarles a pues interactuar, a acompañarse, ¿no? Entonces hay tanta naturalidad en poner al estado emocional real que nos está ocurriendo, pues en el centro de la discusión, no, al no querer tirarlo debajo de la alfombra. Hay tanta naturalidad al decir que sí, efectivamente, así como tú estás triste, yo también lo estoy, y en ese sentido Ujú. trato de entender cómo te sientes y podemos acompañarnos juntos, ¿no? Y por el contrario, es tan complicado el simplemente decir, no, no estés triste, veme, yo estoy bien y listo, ¿no? Tendrá que ver un poco entonces con ese validar las emociones y su expresión, la forma en la que nos podemos acercar mejor a estos pequeños, Tisbe. Sí, claro. Y sabes que sobre todo no infundir el miedo que nosotros tengamos como adultos, porque a veces los miedos que nosotros tenemos, pues se los transmitimos al niño, ¿no? A veces dicen, pórtate bien porque si no tu abuelita va a venir y te va a jalar de los pies, por ejemplo, ¿no? O algunas frases, ¿no? De que si se va tu tío, ya no vamos a, ya no somos nada nosotros, ¿no? Nosotros también nos vamos a morir. Y no, yo creo que evitar decir mucho de los miedos de los adultos y hablar más respecto a lo que podemos sentir es algo que nos va a ayudar mucho a solucionar nuestro duelo. De hecho, dentro de las películas más populares que podemos observar en cuanto a la muerte, pues puede ser Coco, ¿no? Que es una película bueno, que describe muy bien lo que pensamos aquí en Mesoamérica, ¿no? Otra película de duelo, por ejemplo, es Up, ajá, que habla respecto a esta persona que ya no está, ¿no? Y cómo este adulto, justamente, pues hace frente con un niño a la muerte de alguien que quería, ¿no? Hay una película que se llama Mi primer beso, que es un poquito viejita del siglo XX, que habla de el duelo de dos niños, ¿verdad? Bueno, de una niña que tiene a su amigo, pero que después el amigo se muere, que eso es muy común también, ¿no? Entonces, bueno, es otra película que podríamos ver con los niños. Por supuesto, gente de mi generación, pues recordará Bambi, por ejemplo, ¿no? Donde la mamá se muere, ¿no? Nuestros amigos seguramente a partir de estas ideas se empiezan a acordar de otras muchas películas o de otras muchas caricaturas, ¿no? Incluso los superhéroes mueren, ¿no? Iron Man, ya creo que ya dije aquí el final de alguna película, pero también puede morir, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que a veces cuentos, películas, pueden hacer más fácil este proceso del concepto de muerte. Sí, de acuerdo. Y pues
es interesante cómo en este material que nos estás sugiriendo, en el caso de Coco, pues es evidente que de eso va la temática, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Op, claro, Op arranca con pues una escena muy melancólica, muy emotiva, en la que pues muchos empezamos a llorar desde el inicio de la película, ¿no? Con la pérdida de Ellie, me parece, era el nombre de la esposa de el señor Fredricksen, pero después la película, pues bueno, narra finalmente una travesía y el cómo va encontrándose con estos personajes y el cómo se relaciona con alguien mucho más joven que él, y el tema de la muerte está en todo momento ahí presente, como lo está en la vida misma, en la experiencia de todos los días, ¿no? Muy sutil, muy en el fondo tal vez, como parte de el escenario o como si fuera un personaje secundario, pero no se abandona en la película el tema de la muerte en ningún punto hasta que ésta concluye. Y aún así es una película tan disfrutable y aún así es pues una trama que da tantos mensajes adicionales. Y creo que trato de hacer una pequeña analogía con lo que justamente deberíamos entender tanto los profesionales de la salud como incluso la población en general cuando quiere orientar a otros más pequeños que ellos o incluso de su misma edad, eh, una pequeña analogía de cómo podemos tener ese concepto de muerte asentado en nosotros, como algo que es real, como algo que, por supuesto, a todos los seres vivos alguna vez nos ocurrirá, como algo que sí amerita conversaciones de cuando en cuando, como algo que pues es del conocimiento de todos, que hay que aprender a entender y a ver a los ojos muchas veces, pero así como en esta misma película, pues que habrá momentos en los que habrá goce y en los que habrá también tristeza y en los que habrá un sinfín de experiencias distintas, aunque la temática de la muerte esté presente, pero que no por eso no puede haber una historia florida, variada, llena de un montón de mensajes diferentes hasta que finalmente llega a su conclusión la película, ¿no? Y trato de hacer esa analogía pues con la trayectoria de vida de un individuo, como puede estar la muerte ahí todo el tiempo, pues como algo que se sabe que está presente, algo con lo que se tiene que convivir, esa idea al menos, pero que no por eso es menos disfrutable la travesía y no por eso las experiencias son menos enriquecedoras. No sé si a lo mejor exageré un poquito con mi analogía, Tisbe, ¿tú qué piensas? No, pues es que el punto de entender un poco la muerte es que a partir de ella vamos a vivir con mayor calidad o vamos a cuidar más nuestra salud, vamos a disfrutar más nuestras relaciones, que es un poco lo que hablan en la película, ¿no? Como este individuo adulto se puede relacionar con el niño, ¿no? A partir de una pérdida. Y entonces encuentras otro valor de la vida. En Mesoamérica se decía que la vida y la muerte iban de la mano. Ajá. Y entonces, bueno, en este sentido, pues no, el saber de la muerte no es para estarnos preocupando porque nos vamos a morir, que eso ya lo sabemos, sino para disfrutar de la vida. Y un punto interesante en este aspecto es que debemos de aceptar nuestra propia muerte, ¿no? Y a partir de eso, pues poder disfrutar de lo que hacemos, de las relaciones que tenemos, de nuestros planes, ¿no? Sobre todo de disfrutar, ¿sabes? Disfrutar lo que hacemos. A veces en la adolescencia siempre pensamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? Yo siempre digo que el dedicarte a algo, tienes que pensar si a pesar de estar cansado de hacerlo, seguirías haciéndolo. Y entonces el disfrute de la vida a partir de conocer o de saber que, pues que en cualquier momento nos podemos morir, es muy interesante, ¿no? Fíjate que a diferencia de lo que pensamos en los niños que tienen enfermedades graves, para ellos es más fácil aceptar la muerte. Ajá. Es muchísimo más tranquila la muerte de un niño, asimilan muy bien su propia muerte que para los padres, por ejemplo. Ajá. Creo que en este aspecto el acompañamiento es muy importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir poder desidentificarte con la causa de muerte, ¿no? O revivir duelos, ¿sabes? Si un duelo no está superado,
la próxima pérdida va a hacer que vivas como dos pérdidas y así vas a ir reviviendo los duelos. Entonces, es muy importante tener también ciertas actividades, ¿no? Ciertas rituales para poder procesar el, que alguien se despida, que alguien muera. En realidad, los rituales son más para los vivos que para los muertos, ¿sí? Eso nos permite a nosotros contender con nuestra ansiedad, con nuestra tristeza y superar la muerte de esa persona que queríamos. Esto no significa que se nos vaya a olvidar que existió o que se nos vaya a olvidar que la queremos o que se nos vaya a olvidar que era parte de nuestra vida. No, al contrario. Estos rituales lo que hacen es que podamos metabolizar, que podamos entender mejor que esa persona nos acompañará a lo mejor de una manera, depende de nuestra cultura, espiritualmente o como tú quieras verlo, pero nos va a facilitar el recordar a estas personas que queremos todavía, pero que ya no están con nosotros, ¿no? Así que yo les recomiendo que si hay alguna mascota que muera, ¿verdad? Pues hacer, digamos, un ritual con los niños, conseguir una cajita, que el niño haga un dibujo, enterrarlo, decir unas palabras, porque en ese momento el niño va a hacer catarsis de lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, creo muy importante que en lugar de negar lo que está pasando y minimizar, hacer la idea de la muerte a los niños como mágica, pues no nos va a ayudar, ¿no? Es mejor afrontarlo. Uh-huh. Justamente, Tisbe, así como mencionas que muchas veces los adultos podemos apoyarnos en pues algunas explicaciones místico-religiosas que son sumamente válidas, claro, y dependen de nuestro contexto cultural, pero a veces a los niños estas explicaciones pueden llegar a confundirles un poco y aunque sí llegan a tener su utilidad para integrarlos al contexto cultural al cual pertenecen, pues también ser muy claros con ellos sobre lo que comentabas de la irreversibilidad es esencial. Y en ese sentido, cuando pues los adultos observan e incluso estudian la forma en la que evoluciona el concepto de muerte en los niños, pues parten de la suposición, parten de la idea de que pues el adulto ya tiene muy claro el concepto de muerte, de que si el adulto lo está estudiando en el pequeño y está tratando de entender cómo es esa evolución, es porque el suyo, su concepto de muerte es el último, es el que es actualizado por completo, el que está bien cimentado, cuando realmente en el adulto también hay una evolución constante del concepto de muerte, probablemente más acelerada conforme avanza la vida y conforme se acerca el final de la misma. Sin embargo, a lo largo de toda la trayectoria vital vamos actualizando ese concepto que tenemos de muerte dependiendo de las experiencias y dependiendo de, pues sí, nuestro entorno, dependiendo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones religiosas también. Y así como el adulto ha actualizado a lo largo de su trayectoria de vida su concepto de muerte en múltiples ocasiones, también ha pasado con ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? Pues diferentes filósofos han hablado de la muerte desde su perspectiva. Tal vez una de las visiones filosóficas pues que han perdurado más y en la cual otros filósofos se han basado es la de Epicuro, que Epicuro era muy claro para decirnos que pues no hay mucho de racional en temerle a la muerte, ya que en el momento en el que ésta llega, no hay nada de nosotros que pueda sufrir, tener algún tipo de desventaja, tener algún tipo de malestar. Todo lo que implica una desventaja, un sufrimiento, un malestar, sigue siendo parte de la propia vida. No hay forma de que coexista la muerte
con cualquiera de estos elementos que parecen desagradables o con cualquiera de estas expectativas negativas, porque simplemente son incompatibles. No hay mucho de racional en el temerle o en el anticiparle de una forma negativa por eso, ¿no? Pero no solo es la visión de la filosofía la que ha sido interesante y se ha ido adaptando también a los tiempos, sino la misma medicina, las mismas ciencias médicas han ido revisando un poco lo que consideran pues la muerte. Algo que tal vez ha sido muy constante es justo lo que decías, Tisbe, de que la muerte como tal es irreversible, sí, es metafísicamente irreversible, no hay manera de darle vuelta atrás. Y aunque esto suena tal vez excesivamente simplista y obvio, sí es importante para las ciencias médicas porque lo que ha pasado a lo largo del desarrollo de la tecnología, de los procedimientos, es que cada vez que logramos hacer reversible una cierta condición de cese de las funciones biológicas, lo que hacemos es decir, es que realmente entonces la persona no estaba muerta, no entendíamos bien lo que era morir, teníamos criterios erróneos para lo que es muerte, recorre un poquito el umbral, cambia tus criterios, porque entonces la persona no estaba muerta, la muerte es ese estado irreversible, definitivo, metafísicamente irreversible, y por lo tanto no cambia el concepto y esa irreversibilidad no ha cambiado a lo largo de la historia de las ciencias médicas, simplemente cada vez que logramos hacer reversible algún estado de cese de la actividad biológica, decimos, entonces realmente no estaba como tal muerto, la muerte es irreversible, actualicemos nuestros criterios, ¿no? Y esto a lo mejor también suena como a una conversación un poquito, pues, árida, nada más a nivel muy filosófico, tal vez muy epistemológico, pero realmente sí tiene su aplicación en el día a día porque otros colegas, otros especialistas nos podrán decir, sobre todo los internistas, los intensivistas, los urgenciólogos, cómo ellos mismos, o a veces el familiar, las menos el propio paciente tal vez, pueden empeñarse un poco en tal vez emplear todo el repertorio que está disponible justo hasta ese punto en el que ya estamos en el umbral conocido en la actualidad, que de ahí en adelante no hay más, ¿no? Cuando esto, pues técnicamente es posible, por supuesto, científicamente es algo factible, sin embargo, no necesariamente son intervenciones o decisiones que están, pues, sumando al bienestar del individuo, que están beneficiando la calidad del tiempo que, pues, aún permanece con vida. Y, pues, bueno, es justo parte de tener esta discusión sobre cómo las ciencias médicas han ido haciendo reversibles algunos escenarios que antes no lo eran y entender cómo, aunque sea factible hacerlo, pues sí se necesita tener esta conversación entre el clínico, la familia y el paciente de cuándo sí y cuándo no, dependiendo de las preferencias del propio paciente, que es lo más importante. Y bueno, Tisbe, lo que gusta es agregar, pero también estoy viendo que nos ponen unas preguntas que hay en el chat. ¿Las estás viendo tú también? Sí, fíjate que alguien nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de duelo? Ujú. El proceso de duelo es único en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno va a tener sus propios tiempos y eso es muy importante. Depende mucho también de qué persona fue la que murió, la causa de la muerte, ¿no? Si era o no cercana al individuo o a cada uno de nosotros. Dentro de lo que se ha estudiado, pues se considera que 6 meses es un duelo, digamos, normal, pero en los niños esto es eh, no es tan específico, ¿no? Es muy ambiguo, pues porque va a depender de la edad del niño, va a depender de si la persona era su vínculo primario o no. Entonces, creo que esto se individualiza y se tiene que hablar de la persona, ¿no? O sea, se tiene que conocer a la persona y de lo que sucedió. Ajá. Muchas veces los niños son testigos de la muerte, ¿verdad? Y puede ser una muerte violenta o también puede ser una muerte muy tranquila, por ejemplo, de algunos adultos mayores, sus abuelitos, donde están los niños presentes, platican con el abuelito, se toman de las manos, hacen algún ritual de oración y es algo muy tranquilo,
¿verdad? Y el niño puede procesarlo perfecto a diferencia de otras circunstancias ahora con COVID, donde no veíamos a nuestros familiares, donde no tuvimos el último contacto, ni supimos qué sucedió, ¿no? Nada, supimos que se fue al hospital y ya no te dejaban tener un último acercamiento con tu familiar. Entonces, depende mucho también la situación en la que se vio envuelta la pérdida, el tiempo y el proceso que vamos a tener que realizar. Uh-huh. Por supuesto. También un poco decían aquí, preguntaban sobre la FI, sobre a qué señales de alerta debemos prestar atención después de haber notificado al menor sobre la muerte. Bueno, siempre debemos de estar muy al pendiente de, de los hábitos de la vida cotidiana. ¿Qué tanto duerme el niño? ¿Sí? ¿Qué tanto está comiendo? Si está comiendo de más, si está comiendo de menos. Si el niño sigue sus actividades o si prefiere aislarse. Si el niño está triste, está angustiado o está enojado, porque los niños se expresan más con irritabilidad, a diferencia de los adolescentes y los adultos. Entonces, esos son los pequeños detalles en los que debemos de estar muy atentos y pues seguir dentro de la dinámica, seguir haciendo rutinas. Eso es importantísimo. A todo ser humano las rutinas nos estructura mucho nuestra vida con rutinas tiene certidumbre. Ajá, y esa certidumbre nos tranquiliza, nos disminuye la ansiedad. Uh-huh. Entonces, bueno, esos son los puntos que tendríamos que estar muy al pendiente. Eh, También nos dicen, cuando un niño sabe a sus 10 años que su papá murió cuando él era bebé y sigue soñando a su papá vivo, ¿cómo explicarlo si nunca lo conoció? Bueno, tiene mucho que ver la familia, porque además que los mexicanos siempre tenemos el pretexto para una fiesta, ¿verdad? Y del pretexto de reunirnos con la familia. En esas pláticas, los niños están muy listos. Ajá. Y normalmente los adultos tenemos las frases de, ay, tu papá, cuando tu papá vivía y tú eras bebé, y entonces damos la descripción de la situación, ¿sí? No es el caso en concreto, pero muchas veces los propios adultos le damos al niño la referencia, ¿sí? O tenemos fotos, ¿no? Mira, tu papá cuando, no sé, cuando tocaba su saxofón, ¿no? Y tenemos la foto del papá con el saxofón. Entonces los niños son muy listos, ajá. Y quizá el niño esté sensible a esos datos que le estamos dando. Uh-huh. Justamente, Tisbe, quería también aprovechar el comentario alternativado que hiciste sobre lo variable que es el proceso de duelo entre un individuo y otro, ¿no? Para, bueno, justo parte de los objetivos de la divulgación de estos temas de salud mental es acercar a las personas a herramientas que pueden ser útiles y aunque es un modelo teórico pues bonito, interesante, que justo puede tener su valor a nivel teórico, este modelo clásico de las fases del duelo, como en su momento Kubler-Ross lo planteó, es meramente eso, un planteamiento teórico que tal vez puede dar alguna cierta orientación, pero que no debe tomarse como pues criterios estrictos, una cuestión lineal, un proceso que debe seguir fases específicas con cierta temporalidad, cierto orden, que si no hay presente alguno de esos fenómenos, entonces hay alguna cuestión necesariamente patológica, realmente es pues comprensible que la pérdida sobre todo de un ser cercano muy querido va a desencadenar fenómenos diversos y que será tarea primero que nada de los seres cercanos y después pues del profesional que pudiera estar al cuidado de esa persona, el entender pues la experiencia particular por la que está pasando, las mejores formas de acompañarle y si llegara a ser necesario la atención de ciertos síntomas puntuales, pero nunca contrastando la experiencia contra
algo que se espere a priori demasiado definido, porque en este caso sí es, como en muchos, en la atención del ser humano, pues importante prestar atención a la subjetividad y a que no tenemos por qué ser así de lineales, sobre todo con una experiencia así de difícil. Tengo también, Tisbe, aquí en el chat que parece que me llegó solo a mí al inicio cuando estaban haciendo pruebas, algo que pues a ti como subespecialista te voy a pedir apoyo para resolver, que es cómo podemos abordar con los chiquitos el que se enteren de la noticia de un evento violento como una balacera en las escuelas. ¿Tú qué nos podrías recomendar? Mira, existe esta, digamos, característica de los tiempos actuales de que las noticias vuelan, ¿verdad? Y que las redes sociales no tienen tanta, digamos, censura o mejor dicho, que ahora todo lo pueden pasar a cualquier hora y cualquier suceso puede publicarse y puede transmitirse y que un niño lo esté viendo. Cuando los niños son pequeños y ven este tipo de circunstancias, ya sea de guerra o de, como pregunta, la balacera en escuelas o de cualquier circunstancia, terremotos, ciclones, los niños piensan o pueden pensar que eso está pasando en la esquina de su casa, ¿verdad? Y entonces, pues como en todo, también los adultos pues pueden temer eso. Creo que clarificarles mucho a los niños que eh, esa circunstancia, ¿verdad? Es algo que ellos tienen que estar como muy atentos, ¿verdad? Que en su escuela si no pasa, pues, y que si pudiera pasar, pues a lo mejor, yo siempre digo que antes de preocuparnos debemos de ocuparnos, ¿verdad? Y que si pasa algo así, pues a lo mejor tirarse al suelo, ¿no? O ir con la maestra. Hay circunstancias que nosotros no podemos manejar, ¿sí? Y que finalmente no es el hecho de que muera una persona, sino la violencia con la que está viviéndose eso. Ajá. Hace rato yo les decía, es diferente que muera una persona de la familia acompañada de todos, ¿verdad? A que muera de una manera violenta o que cualquier persona muera de una manera violenta. Eso es lo que hay que clarificar en los niños. De hecho, hay una película que se llama El profesor Lazar, que yo se la sugiero mucho, que habla justamente de un grupo de niños que ven a la maestra suicidarse en el salón. Y entonces llega el profesor nuevo y él tiene que acompañar a ese grupo de niños. Y ya no les voy a contar más, tienen que ver la película y es una película muy bonita en ese sentido, del acompañamiento que nosotros hacemos. Pero principalmente hay que clarificar a los niños qué está sucediendo, dónde está sucediendo y qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Ocuparnos en caso, a lo mejor muy remoto, a lo mejor no, de que eso pudiera pasarnos a nosotros. Uh-huh. Justamente. Y bueno, estoy viendo que hay un par de preguntas más que ambas están relacionadas con la etapa de la adolescencia. Creo que pues el tiempo está cerca de concluir. Sin embargo, pues una pregunta habla de cómo es que el adolescente vive la muerte de un ser querido y una segunda pregunta que habla sobre la muerte, que un adolescente en varias ocasiones hable acerca de este tema. Uno como padre, ¿qué puede decir? Y si me permites, pues de esta última quisiera hacer un comentario y pues después si nos puedes ayudar con la primera. Que finalmente es muy relevante que si el adolescente está expresando con sus padres un interés por abordar este tema, que entonces exista cuanto antes el espacio en el que el padre se siente realmente a dialogar. Muchas veces la dificultad para entender lo que está ocurriendo es pues tal vez relacionada con la rapidez con la que se vive el día a día, con que si pues la persona a cargo de cuya crianza nos encontramos nos hace algún comentario, asumimos algunas cosas, no lo clarificamos por completo con la persona, pues es de ahí también que surge esta dificultad para la comunicación y esta inquietud. Y entonces, si el padre
o la madre se sientan con él o la adolescente para comprender cuál es su interés por hablar de este tema, si es de la propia muerte de la que quiere hablar, si es de la muerte de algún ser cercano, si algo que ya ocurrió, que teme que pueda pasar, ¿no? Por supuesto que tal vez cuando vemos este tipo de preguntas redactadas, asumimos que puede ir orientado el comentario hacia algún tipo de riesgo, hacia la integridad del menor, en este caso algún tipo de pues idea sobre la propia muerte o incluso algún tipo de riesgo suicida, pero no podemos en automático asumir que ese es el caso si no hemos conversado con el menor. Ahora, si sí parece ser el caso, pues será justo el identificar en qué consisten estas ideas, si es exclusivamente alguna idea sobre la propia muerte relativamente pasiva, en la que simplemente se pues imagina algunos escenarios en los cuales no está él presente, cómo es que a su alrededor reaccionan los demás y si eso puede estar traduciendo algún tipo de malestar, algún padecimiento del estado de ánimo, por ejemplo, y se puede también pues clarificar, dialogar con el adolescente acerca de esto y buscar atención si es necesaria, o pues en el caso en el que hubiera efectivamente algún tipo de idea más específica sobre una forma de lastimarse a sí mismo con fines suicidas, pues bueno, sí, definitivamente no retrasar la atención por parte de un profesional, pero hay tantos escenarios diferentes en los cuales un adolescente podría querer hablar con un adulto sobre la muerte como tal, que lo primero es eso, realmente sentarnos, dialogar y de qué quieres hablar de este tema que es tan amplio y que es tan necesario y cómo podemos entender mejor cuáles son tus necesidades y pues adelante Tisbe sobre tal vez si nos gustas apoyar con cómo vive la muerte de un ser querido el adolescente. Sí, todo lo que nos estás diciendo sí es muy, muy cierto para clarificar con los adolescentes, pero es necesario pues platicarlo, charlarlo, ¿verdad? Porque en la adolescencia también se da de pronto esto filosófico de lo que nos estabas hablando, porque se concibe de una manera diferente la vida. Ante la capacidad de abstraer, pues ya uno empieza a filosofar, ¿verdad? Entonces es posible que el adolescente esté en esa etapa y cómo vive la muerte es que depende cada uno de las personas, de la cultura, de qué tan cerca estuvo la persona que murió. Hay veces que los niños no están cerca de las personas y pues no tiene significado emocionalmente para la persona, para el niño, ¿no? De hecho, ir a funerales o a los velorios, tenemos, o sea, sí es sano hacerlo, pero tenemos que preguntarnos para qué. El niño estaba unido a esa persona, entonces sí, que vaya y que se despida. Ese es un objetivo muy importante. Sí, que vaya y que procese, que esté con esa persona que ya murió con su cuerpo. De hecho, les sugiero que lean justo de la doctora Kubler-Ross, La muerte y los moribundos, porque tiene una manera muy, muy precisa de explicarle a los niños cómo es esto la muerte, así como una mariposa. Ajá. Entonces, sí, sí es recomendable, pero siempre debemos preguntarnos, ¿para qué va a ir el niño? ¿El niño estaba unido a la persona que murió? ¿O va a ir, va a ir y va a ver llorar a todos sus seres queridos? ¿No? Entonces, debemos de estar muy claros como adultos para qué, para hacer un ritual de despedida, por supuesto que sí, para llevarle flores al abuelito, al tío, sí, es sano eso. Para ver pelear a los demás o ver que los demás lloran, se desesperan, eso ya no es sano. ¿Okay? Pues, Tisbe, muchísimas gracias. Tenemos ahora sí ya pues el tiempo pues justo. Se nos Entonces, acabó el tiempo. sí, sí, y fue rapidísimo, ni siquiera lo sentí. Pues bueno, de parte del Instituto Nacional de Psiquiatría y bueno, tú que eres miembro activo de AMPI, pues sabes también que la asociación está más que agradecida con esta colaboración que, pues, que nos permitiste tener. Pues agradecemos el tema de hoy, tu experiencia, tu conocimiento, la forma en la que pues, acercaste estos temas tan relevantes a la población general. Y están poniéndonos acá que están solicitando pues datos para contacto, pues no sé si tal vez un correo electrónico institucional, Tisbe, si gustas, y pues bueno, sería ya si tienes algunas palabras de cierre y pues como
concluimos. No, pues gracias a ti, César, por estar en este tema interesante y muy importante, creo yo, álgido, ¿verdad? Eh, y pues sí, les haremos llegar nuestros correos electrónicos para que cualquier duda puedan contactarse con nosotros. Ujú. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Excelente día a todos.